Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de estar con ustedes. Y hoy, chicos y chicas, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene totalmente impactada. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la reacción de Hande Erçel al regalo sorpresa de Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Esa pareja que nos roba el corazón, que nos hace suspirar, y bueno, al parecer siguen sorprendiéndonos. Para los que son nuevos por aquí o quizás han estado viviendo en una cueva, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos súper famosos, que además de talentosísimos, fueron pareja en la vida real. Y claro, protagonizaron una serie que nos enamoró a todos, Love is in the Air, y donde, para serles sincera, la química entre ellos era explosiva. Lo que comenzó en la pantalla traspasó a la vida real, y tuvimos el placer de verlos juntos, enamorados, radiantes. Aunque lamentablemente, como en todas las relaciones, las cosas tienen sus altas y bajas, y ya no están juntos, la conexión que compartieron, el cariño que se tuvieron, y el cariño que se siguen teniendo sus fans es algo innegable. Y bueno, volviendo al tema del vídeo, resulta que Kerem, en un gesto que honestamente me parece súper romántico y detallista, le hizo un regalo sorpresa a Hande. Y la reacción de ella, es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó, qué le regaló Kerem, y cómo reaccionó Hande. Prepárense para la emoción. Pero antes de empezar a desglosar todo esto, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí o si ya me conoces, pero aún no estás suscrito al canal. ¿Qué esperas? Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y así, no te perderás nada de lo que ocurre en este mundillo de las series, el cine y todo lo que nos gusta. No te arrepentirás. Y por supuesto, si ya estás suscrito, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Bueno, ahora sí entremos en materia. El regalo sorpresa. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Para entenderlo mejor, vamos a recordar un poco de contexto. Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, una mujer talentosísima y súper guapa. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor reconocido internacionalmente con un carisma que enamora a cualquiera. La pareja, durante su relación, siempre fue muy discreta, pero también muy cercana a sus fans. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes en las redes sociales, y en general, parecían una pareja súper feliz y sólida. Y entonces, un día, ¡boom! La noticia, se separan. Los corazones de muchos se rompieron porque, seamos sinceros, a todos nos gustaba verlos juntos. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Las relaciones cambian, las personas cambian, y a veces, es mejor tomar caminos separados. Sin embargo, como les comentaba, la conexión entre ellos, el cariño y el respeto siempre ha estado presente. Y aquí es donde entra el regalo sorpresa. Se rumorea, porque no hay una confirmación oficial al 100%, que Kerem le hizo un regalo a Hande después de la separación. ¿Por qué? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás simplemente quiso demostrarle su aprecio, agradecerle por los momentos compartidos, o simplemente mostrarle que la sigue queriendo y que le importa. Sea cual sea la razón, el gesto es lo que importa. Ahora bien, ¿qué le regaló Kerem a Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias versiones, pero la más difundida y la que parece tener más sentido, es que el regalo fue algo relacionado con su trabajo. Hande es una persona muy dedicada a su carrera, y Kerem siempre ha sido muy admirador de su talento. Así que la teoría más popular es que el regalo fue una pieza de joyería, algo especial, algo que pudiera usar en sus eventos, en sus sesiones de fotos, o simplemente para recordar este momento. Y ojo, no cualquier pieza de joyería. Se dice y repito, se dice que el regalo fue un collar de una marca muy exclusiva y prestigiosa. Una joya con un valor considerable y con un diseño único, que reflejaba la personalidad de Hande y su estilo. La información es poca, lamentablemente, pero la exclusividad del regalo encaja perfectamente con el estilo y la fama de ambos, tanto de Kerem como de Hande. Y seamos honestos, a todas nos gustaría que nos regalaran algo así. ¿O no? Ahora, lo más importante, la reacción de Hande. ¿Cómo reaccionó al recibir este regalo sorpresa? ¿Qué sintió? ¿Cómo se sintió?
Aquí viene la parte que todos estábamos esperando. Y lamentablemente aquí la información es aún más escasa. No hay vídeos oficiales de la reacción de Ande, ni fotografías que la muestren recibiendo el regalo. Es, por decirlo así, una situación privada. Pero, y aquí es donde la imaginación juega un papel importante, se puede deducir, a través de diversas fuentes de mensajes en redes sociales y de las propias personalidades de Ande y Kerem, cuál fue su reacción. Primero, Ande es una persona muy discreta. No le gusta exponer su vida privada, ni llamar la atención sobre sí misma. Es una persona muy sensible y seguramente al recibir este regalo, sintió una mezcla de emociones. Sorpresa, por supuesto. La sorpresa es el ingrediente principal de cualquier regalo. Felicidad porque, seamos honestos, recibir un regalo de alguien a quien quieres y respetas, siempre te hace feliz. Y quizás un poco de nostalgia, recordando los momentos que compartieron juntos. Es muy probable que Ande agradeciera a Kerem el detalle. Que le enviara un mensaje o que lo llamara para agradecerle personalmente. Probablemente le diría algo como, Kerem, muchas gracias. Es un regalo precioso. Me ha encantado. O algo por el estilo. Sencillo, elegante y con un toque de gratitud. Porque al final, lo importante no es el valor del regalo, sino el gesto. La intención. Y estoy segura de que Ande valoró mucho la intención de Kerem. Además, es muy posible que Ande, después de recibir el regalo, compartiera una foto en sus redes sociales, luciendo el collar, o algo similar. No lo sabemos con certeza, pero es algo que suele hacer con sus fans. Le gusta mantenerlos al tanto de sus proyectos, de su vida cotidiana, y de sus looks. Y quizás aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que la apoyan. En general, la reacción de Ande seguramente fue de agradecimiento y respeto. Fue un gesto muy maduro por parte de ambos. Demuestra que a pesar de la separación, siguen manteniendo una relación de amistad, y que se siguen queriendo y respetando. Y eso, creo yo, es algo muy bonito. Es un ejemplo a seguir. Hay quienes especulan que este gesto podría significar una reconciliación. Que quizás Ande y Kerem podrían volver a estar juntos. Pero sinceramente creo que es poco probable. Como he dicho, las relaciones tienen sus ciclos. Y aunque el cariño y el respeto permanezcan, a veces es mejor tomar caminos separados. Pero quién sabe. La vida da muchas vueltas. Y en el mundo de las celebridades cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, dejando a un lado las especulaciones, lo importante es que ambos están bien y que se siguen apoyando. Ande está centrada en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida. Kerem, por su parte, también sigue trabajando y continúa siendo uno de los actores más queridos de Turquía. Y lo más importante es que ambos se ven felices. Y eso es lo que realmente importa. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de este gesto. Este regalo sorpresa por parte de Kerem nos habla de una serie de valores importantes. Primero, el respeto. Kerem demuestra que respeta a Ande, a su trabajo y a su persona. Es un gesto que demuestra que la valora, a pesar de la separación. Segundo, la madurez. Ambos han demostrado ser personas maduras, capaces de gestionar una ruptura de forma civilizada, y de mantener una relación de amistad y de respeto. Y tercero, el cariño. A pesar de que ya no están juntos, el regalo demuestra que Kerem sigue sintiendo cariño por Ande. Y eso es algo muy bonito. También, este gesto nos habla de la importancia de la comunicación. De la importancia de expresar nuestros sentimientos, y de comunicarnos con las personas que nos importan. Kerem, a través del regalo, ha expresado sus sentimientos hacia Ande. Y eso es algo muy valiente. Ahora hablemos del impacto en los fans. Como es de esperar, la reacción de los fans a esta noticia ha sido de euforia. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, y de fotografías relacionadas con Ande y Kerem. Muchos fans se mostraron contentos por este gesto, y celebraron la madurez de ambos actores. Otros soñaron con una posible reconciliación. Y otros simplemente expresaron su cariño y su apoyo a ambos. En definitiva, el regalo sorpresa de Kerem a Ande ha sido un tema que ha dado mucho que hablar.
Ha generado mucha expectación, y ha demostrado, una vez más, el cariño y el apoyo que los fans sienten por esta pareja. Y llegamos al final de este vídeo, chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Hemos hablado sobre la reacción de Anne de Ercel al regalo sorpresa de Kerem Bürsin. Hemos analizado qué pudo haber pasado, y hemos reflexionado sobre el significado de este gesto. En resumen, el regalo fue un gesto romántico, lleno de cariño y respeto. La reacción de Anne probablemente fue de agradecimiento y emoción. Y el impacto en los fans fue de alegría y expectación. Espero que les haya parecido interesante este vídeo. Me divertí mucho haciéndolo y me encanta poder compartir estas cosas con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Qué creen que sintió Anne al recibir el regalo? ¿Les gustaría que Anne y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.